¿Estamos por ahí? ¿Somos 40? ¿41? Okidoki. ¿Qué hora tenemos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo en orden. Acá andamos. ¿Ustedes bien? Bueno, me alegro. Todo bien, perfecto, me alegro mucho. Vamos sumando a poquito, ahí vamos sumando más todavía. Bien. Bueno, hoy vamos a terminar con toda la parte de la farmacoterapia de las enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Hoy nos queda por ver el tratamiento de las demencias, ¿sí? Así que vamos a dedicarle un tiempito a ver la farmacoterapia del tratamiento de las demencias y después cualquier duda que ustedes tengan en base al tratamiento de alguna enfermedad del sistema nervioso. Esperamos 2 minutitos porque se siguen metiendo todavía algunos. Analizando hoy a la mañana es que estamos de la mano a los temas de salud mental 2. O sea que esta semana en salud mental 2, si mal no recuerdo, ustedes van a ver demencias y... No, mañana con el doctor Salazar, no sé si les subió el link, no sé si va a estar, si no yo les voy a subir la clase de demencias y la semana que viene, el martes, a las 8 de la mañana, vamos a ver demencias, ¿sí? Van a tener una, qué pena, mirá, si la hubiese dado esta semana, teníamos el tratamiento hoy, hacíamos en la semana, veíamos toda la enfermedad y el tratamiento. Bueno, no importa, vamos a ver el tratamiento y la semana que viene vamos a ver la enfermedad y van a estar bastante más familiarizados, porque para hablar del tratamiento vamos a hablar de las hipótesis que producen a las demencias, ¿sí? Así que ya la semana que viene van a tener una introducción bastante interesante de lo que son las demencias. Sí, ya está el link de mañana. Ah, bueno, genial. Entonces seguramente vean demencias mañana con el doctor Salazar. Muy bien. Bueno. No se estresen si no es mañana es la semana que viene, ¿sí? No se preocupen. Por más que por ahí el doctor Salazar mañana les dé otro tema, no se estresen que la semana que viene ya lo ven. Demencias en realidad, chicos, estamos ahí, ¿no? Estamos todos, hoy están todos almorzando hoy que tienen las cámaras apagadas. No importa, déjenlas apagadas, no hay problema porque yo sé que están del otro lado. Así que no hay historia. Por ahí al principio era más que nada para estar seguros de que me seguían. Ahora yo sé que están del otro lado, así que no se preocupen. Espero que estén almorzando algo bueno, algo rico, que por eso no lo quieren mostrar, porque yo todavía no almorcé, y acá en la facu está cerrado el bar, así que tengo hambre. Una tita, mirá hace cuánto que no como una tita, por Dios. Ay, pensé que había quedado en el pasado ese, la bauquita y la tita. Mirá. Bueno, bien. Miren, cuando aparezca la tecnología de la teletransportación, eso va a ser un golazo, porque ahora, en este momento, podrían estar teletransportando una tita o un pedazo de comida que estén comiendo ustedes y podríamos comer todos juntos. Eso va a estar muy bueno. Va a pasar, van a ver, créanme, va a pasar. No creo que la semana que viene, pero por ahí la otra. Bueno, vamos a empezar entonces con las demencias, ¿sí? ¿Por qué digo que es un tema interesante? Porque en realidad, a medida que van pasando los años, nos vamos encontrando los médicos con una población adulta mayor, de la tercera edad, o ancianos, como uno lo quiera mencionar, mucho más voluminosa.
¿sí? La expectativa de vida hoy en día ha crecido, pero enormemente. Cuando hace 100 años atrás la expectativa era de 47, 50 años, hoy la expectativa de vida ha subido notoriamente. ¿Sí? Entre 80 y 85 años está la expectativa de vida por término medio. Con lo cual hay 40 o 30, 35 años de diferencia. ¿Sí? Es muchísima la diferencia de edad de hace 100 años atrás a la de hoy. ¿Bien? Pero eso ha hecho que nos encontremos con patologías distintas también, como por ejemplo con las demencias. La demencia es una patología que en realidad la estamos empezando a ver hace algunos años atrás. ¿Sí? Quizá en lo que respecta a la salud mental, antes se conocía, bueno, aquellos que están cursando salud mental ahora, a la esquizofrenia como una demencia precoz, ¿sí? Pero en realidad, sacando esa entidad patológica, nos encontramos con las demencias como cuadro clínico, digamos, del adulto mayor, de la tercera edad o del anciano, ¿sí? Demencias más comunes, las demencias las podemos clasificar en demencias, vamos a ponerlo en este término. En orden de frecuencia, la demencia de Alzheimer, por lejos es la demencia más frecuente de todos, ¿sí? Dentro de la epidemiología de la demencia de Alzheimer, se dice que 1 de cada 8 ancianos de entre 65 a 85 años padece de Alzheimer, 1 de cada 8. Es altísimo, ¿sí? Y de 4 de cada 8, es decir, el 50%, en mayores de 85 años. O sea, es enorme el porcentaje de demencias en el adulto, en el anciano, ¿sí? Recuerden que la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a analizar ahora, más allá de la fisiopatogenia de esa enfermedad, que la vamos a ver bien en salud mental, pero necesito que entendamos hoy algo de la fisiopatogenia, porque es donde nosotros vamos a poner como objetivo el tratamiento farmacológico. Entonces, lo que yo tengo que entender es que en la producción de las demencias progresivas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, que también ahora vamos a hacer un grafiquito como para que nos orientemos, estamos haciendo una introducción ahora, y ahora enseguida paso al pizarrón. Lo que se va a producir es una disminución de la acetilcolina, ¿sí? Eso va a ser como objetivo central del tratamiento psicofarmacológico de las demencias. Entonces, vamos a ir al pizarrón. Yo puse 2 cámaras acá para que podamos acercarnos un poco más. Bien. Entonces, dentro de las demencias nos vamos a encontrar, en primer lugar, con la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Con la enfermedad de Alzheimer. Después, en orden de frecuencia, vamos a tener la demencia frontotemporal. ¿Sí? ¿Qué es la demencia frontotemporal? Es una involución fisiológica. En realidad es fisiopatológica, pero yo le pongo el término fisiológica porque a medida que nosotros vamos avanzando, así como a medida que vamos aumentando la edad, vamos creciendo hasta cierta edad en donde vamos involucionando en cuanto al tamaño, en cuanto a la talla. Bueno, lo mismo ocurre en cuanto a la corteza cerebral. A medida que va pasando los años, va involucionando sutilmente el grosor de la corteza cerebral. Y ahí puede generar lo que son las demencias frontotemporales, en donde se ve que hay una disminución de la corteza en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal específicamente. O, mejor dicho, mayoritariamente. Bien.
Después tenemos otras demencias, como por ejemplo las demencias vasculares. También sumamente frecuentes, justamente porque su principal factor de riesgo son los cuadros de hipertensión. ¿Y cuántas personas que sufren de hipertensión hay? Muchísimas, pero muchísimas. Es una de las enfermedades más frecuentes que existen, ¿sí? Entonces, si yo tengo a una persona con hipertensión, con 50 años de evolución, ¿sí? En esta enfermedad hipertensiva, con algunos picos, algunas crisis hipertensivas que ha tenido en su haber, eso puede generar pequeñas hemorragias, pequeños infartos a nivel cerebral, y eso va a ir generando, a medida que vayan aumentando la cantidad de esos microinfartos, va generando afección de sectores del cerebro diferentes, que pueden evidenciarse como demencias, ¿sí? Como demencias. Después tenemos otras demencias, ¿sí? Como, por ejemplo, la demencia o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Que es la enfermedad de la vaca loca, no la vaca Lola. La vaca Lola es de la granja de Zenón, que lo vengo escuchando todos los días desde que empezó la cuarentena. La vaca loca es lo que se conoce vulgarmente como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Que es una enfermedad neurológica, ¿sí? Que es viral. Después tenemos otras demencias, como por ejemplo por la demencia por el depósito de cuerpos de Lewis, ¿sí? Después vamos a entrar en detalle a medida que veamos en la enfermedad de demencia, en la clase de demencias de salud mental, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar al tratamiento específicamente. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de demencias? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar sobre los síntomas. Sobre los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que hacen al diagnóstico de la demencia? Después vamos a ver la causa, pero el diagnóstico de demencia va a ser sintomático, va a ser clínico. ¿Cuál va a ser los síntomas? Deterioros neurocognitivo. Es decir, déficit en la atención, o vamos a poner hipoprosexia, ya a esta altura creo que nos manejamos hipoprosexias, fallas mnésicas, fluctuaciones tímicas, alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Cambios en la personalidad. Cambios en la personalidad. Son algunos de los síntomas que van a implicar, que van a significar que existe un deterioro cognitivo, y ese deterioro cognitivo es un síntoma de las demencias, ¿sí? Es decir, que nosotros con estos cambios podemos solicitar perfectamente una resonancia y vamos a evaluar el volumen de la corteza cerebral, entre otras cosas que vamos a ver en la resonancia, ¿sí? Bien. Entonces, entendiendo que nosotros vamos a evaluar clínicamente a un anciano, vamos a trabajar farmacológicamente sobre esos síntomas. Y acá entramos en algo muy importante, que es el trabajo farmacológico de las demencias
de este tipo de demencias, ¿sí? De este tipo de demencias, principalmente es sintomático. En este tipo de demencia es sintomático más la causa, ¿sí? Pero en estos es exclusivamente sintomático. Es exclusivamente sintomático. No hay chance de que nosotros revertamos la enfermedad, ¿sí? Doctor, Sí, pregunté. ¿puede explicar de nuevo la frontotemporal? ¿Es como una evolución natural? Claro, la demencia frontotemporal, o sea, nosotros a medida que vamos aumentando nuestra edad, vamos teniendo cambios fisiológicos, ¿sí? De distintas estructuras. Dentro de ellas está la corteza cerebral. Y lo que suele involucionar primariamente es la corteza cerebral del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. Por eso es que se comienzan a tener los ancianos, a tener... esperen, tengo muy poca glucosa en la cabeza, desayuné muy temprano y todavía no almorcé, así que voy a ir de a poco para no confundirme. Lo que se va a tener son fallas mnésicas por la afección de la corteza cerebral del lóbulo temporal, más cambios en la personalidad en aquellos ancianos que tengan una disminución de la corteza del lóbulo frontal. Porque sabemos que en el lóbulo temporal está la memoria, principalmente en el hipocampo, y que en el lóbulo frontal está lo que rige nuestra personalidad. Eso se llama demencia frontotemporal. ¿Sí? ¿Se puede decir que es un proceso natural entonces? Sí, por eso yo lo menciono como algo fisiológico, pero en realidad nosotros en los libros vamos a encontrar la fisiopatología de la demencia, ¿sí? Porque en realidad es lo que a mí me da el síntoma. ¿Se entiende eso? Sí, muchas gracias. No, de nada. Bien. ¿Cuáles son las dos teorías que explican la aparición de los síntomas en las demencias? Hay dos teorías. Vieron que yo siempre hablo de teorías, porque en salud mental siempre se habla de teorías, ¿sí? Hay dos teorías. La teoría colinérgica y la teoría glutamatérgica. Ambas tienen igual peso en la fisiopatogenia de las demencias. Hay algunos sectores específicos del cerebro que se encargan de liberar, por ejemplo, acetilcolina. Como por ejemplo, hay un núcleo que se llama núcleo basal de Meynert, que se vio que en los pacientes con la demencia más frecuente de todos, que recuerden que es el Alzheimer, se vio que este núcleo basal de Meynert está hipotrófico, ¿sí? Está disminuido. Hay una menor liberación de acetilcolina, ¿sí? Bien. Es decir, que de alguna manera eso estaría justificando la aparición de los síntomas. Al haber una menor liberación, síntesis y acción de la acetilcolina, ¿sí? Hay una aparición del deterioro cognitivo. Es decir, que de alguna manera esto me está diciendo dónde voy a tener que actuar yo, sobre la acetilcolina. Voy a tener que actuar aumentando la liberación de acetilcolina o, escuchen, no noten, aumentando la liberación de acetilcolina o inhibiendo la degradación. No se puede aumentar la liberación de acetilcolina. No se puede revertir la enfermedad de Alzheimer. Si este núcleo se vio atrofiado, se vio afectado, no se puede volver atrás. Lamentablemente hoy, por lo menos hoy, no se puede volver atrás. Entonces tengo que trabajar sobre la disminución de la
degradación del catabolismo, ¿sí?, de la acetilcolina. Entonces, ahí entra el primer mecanismo de acción de los fármacos utilizados en las demencias, que es inhibir la acetilcolinesterasa. Inhibo la acetilcolinesterasa de manera que no se degrada la acetilcolina y mantiene niveles relativamente normales. Bien. ¿Qué pasa con la teoría glutamatérgica? Nosotros sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso, ¿sí? Y que hay distintos receptores en los cuales actúa el glutamato, que son el receptor NMDA, AMPA, y existe uno que es el kainato, ¿sí? El kainato hoy nos vamos a olvidar. La teoría del glutamato dice que hay una excesiva liberación de glutamato o una excesiva función del glutamato sobre los receptores NMDA, una excesiva función del glutamato sobre los receptores NMDA. Sabemos que esos receptores estimulados van a aumentar la liberación de calcio, ¿sí? Pero si eso está excesivamente aumentado, me va a generar y me va a acelerar el proceso de muerte celular. Eso se llama excitotoxicidad. Excitotoxicidad. Quiere decir que hay una excesiva liberación de glutamato o una excesiva función de glutamato sobre los receptores NMDA que me aumentan excesivamente la liberación de calcio, que me producen muerte celular. Una toxicidad. Profe, esa muerte celular sería por envejecimiento celular, digamos, por un exceso de ejercicio, digamos, de esa célula. No por envejecimiento, porque no es que le da tiempo a envejecer, sino que le genera una toxicidad, se libera, es decir, el aumento del calcio genera todos los metabolitos de la célula, hace que actúe en demasía. Es una toxicidad, no es que acelera el envejecimiento. Bien. Doctor, ¿cuál es el nombre del receptor y cuál es el nombre de los núcleos? ¿Cómo, perdón? Nombre del receptor y los nombres de los núcleos donde actúan. El receptor es el NMDA. N-metil de aspartato. NMDA. N-metil de aspartato. Hay otro receptor que es el AMPA. Y hay otro receptor del glutamato que es el kainato. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros en un ratito, cuando hablemos del mecanismo de acción de los fármacos, este también lo vamos a tocar. ¿Sí? Vamos a tocar este y este, pero no este. ¿Bien? Y el núcleo es este. El único que nombré, el núcleo, es el Maynard. Maynard. Bien. Bueno, entonces ya sabemos las hipótesis que producen la muerte celular, la toxicidad celular y la hipofunción neuronal, ¿sí? Que es estas. Teoría colinérgica, teoría glutamatérgica. Entendiendo estas teorías, vamos a ver los mecanismos de acción. ¿Bien? Vamos a borrar. Y vamos a hablar de los fármacos. Los fármacos, recuerden que no son resolutivos, son sintomáticos. No son curativos, son sintomáticos.
trabajan sobre síntomas. No revierten la enfermedad, ni la curan. Enlentecen el progreso. Es más, ni siquiera lo frenan. ¿Sí? Lamentablemente hoy, a pesar de estar con un tratamiento farmacológico, la enfermedad de Alzheimer va a seguir aumentando, va a seguir progresando. Con un tratamiento adecuado va a progresar de manera mucho más lenta, pero va a progresar igual. Bien. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan? Tenemos fármacos, por un lado, cuyo mecanismo de acción, vamos a dividirlo según el mecanismo de acción, ¿sí? Van a ser antagonistas de la acetilcolinesterasa, antagonistas de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y por otro lado, los que actúen sobre los receptores NMDA. A ver si había alguna pregunta por ahí, porque tengo esto. No, ninguna pregunta. Sobre los receptores NMDA. Es decir, que van a ser antagonistas de los receptores NMDA. Bien. ¿Cuáles son los fármacos aprobados por la FDA dentro de este mecanismo de acción? Tenemos el más utilizado, que es el donepezilo. También tenemos a la galantamina. Y por último, a la rivastigmina. Y a la rivastigmina. Mientras que los antagonistas de los receptores NMDA vamos a tener a un único fármaco aprobado por la FDA, que es la memantina. La memantina. Bien. Entonces, vamos a hablar del donepezilo, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan la acetilcolina fisiológicamente qué es lo que hace en el organismo? ¿Qué hace la acetilcolina en mi organismo? Abre los canales de sodio. ¿Cómo? Abre los canales de sodio para Permite la contracción muscular. A nivel bioquímico, es cierto, Marinaldo, actúa sobre los canales de sodio, y no sé quién habló después a nivel fisiológico, ¿sí? Estimula la contracción muscular, correcto, ¿sí? ¿Y qué efecto tiene eso sobre la parte gastrointestinal, sobre el tubo digestivo, sobre la digestión? Estimula el peristaltismo. Bien, ahí están escribiéndolo. Estimula el peristaltismo, exactamente, estimula el peristaltismo. Bien. Entonces, si estimula el peristaltismo, va a favorecer el proceso de la digestión. Es decir, que la acetilcolina en sí lo que va a generar es una secreción, va a permitir la secreción de saliva. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a digerir el alimento que yo meto por la boca. ¿Sí? Va a estimular el peristaltismo, va a estimular la síntesis del ácido gástrico, entre otras funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el fármaco en sí? Lo que va a hacer el donepezilo es inhibir a la acetilcolina
para que aumenten los niveles de la acetilcolinesterasa, para que aumenten los niveles de acetilcolina. ¿Sí? Al aumentar los niveles de acetilcolina, voy a disminuir el progreso sintomático, pero pueden aparecer efectos adversos. ¿Sí? Pero pueden aparecer efectos adversos. O sea que ya sabemos cuál es el efecto terapéutico, enlentecer el progreso del deterioro cognitivo. ¿Cuáles son los efectos adversos de este tipo de fármacos? Vamos a tener, si hay un aumento de acetilcolina, ¿qué va a ser? Una cialorrea. Cialorrea. Muy bien, una cialorrea. Aumento del peristaltismo, esto quiere decir que me puede generar molestias gastrointestinales, ¿sí? Dolores. Bien. Me puede generar a nivel del sistema nervioso una excitabilidad. Y esto puede ser un motivo del cual empeore, porque habitualmente el anciano tiene trastornos del sueño, empeore el insomnio. Puede producir, además, que es un poco más raro, pero puede producir alucinaciones, habitualmente nocturnas, ¿sí? Habitualmente nocturnas. Es muy raro, pero muy raro que genere afección a nivel de los músculos, es decir, dolencias o contracciones a nivel muscular. ¿Por qué? Porque los receptores donde más actúa el donepezilo son es la acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, son raros los efectos adversos a nivel periférico. ¿Por qué? Porque actúan principalmente sobre la acetilcolinesterasa del sistema nervioso central. ¿Sí? Puede producir bradicardia. Ojo con esto, porque el anciano habitualmente tiene patologías agregadas. Si a ese paciente anciano está tomando un beta bloqueante, por ejemplo, propanolol, ¿sí? Metoprolol, en fin, está tomando un beta bloqueante, puedo empeorar la bradicardia y le puedo producir síncopes al paciente, lo cual es muy riesgoso. Si un viejito se cae, se puede fracturar la cadera, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Bien. Inhibe de manera, y ya con esto terminamos el donepezilo en cuanto al mecanismo de acción. O sea, esto es lo que va a producir como efectos adversos. Perdonen, me fui un poco a la desprolijidad. Dentro del mecanismo de acción actúa de manera reversible y selectivamente sobre la acetilcolinesterasa a nivel central. Eso sería el mecanismo de acción. Inhibe de manera selectiva y reversible a la acetilcolinesterasa. Bien. Dentro de la farmacocinética es un fármaco que se administra por vía oral. Tiene una muy buena absorción que no depende de las comidas. Se metaboliza a nivel hepático por el citocromo P450, ni inhibiéndolo ni induciéndolo. ¿Sí? Y se elimina por vía renal. Tengo que tener mucho cuidado con pacientes que están medicados con algún fármaco inductor o inhibidor, principalmente inhibidor,
porque puede aumentar los niveles plasmáticos, ¿sí? Aumenta la biodisponibilidad, lo cual no está bueno, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, por lo menos. Y si tiene una afección renal, también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bien, donepezilo. Ribastigmina. La ribastigmina es un fármaco que actúa sobre dos enzimas que degradan a la acetilcolina. Una es la acetilcolinesterasa y hay otra que se llama butirilcolinesterasa. Butirilcolinesterasa. Bien. ¿Para qué está bueno utilizar la ribastigmina? Para cuadros de demencia moderada a severa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace un ratito que la enfermedad, a pesar de tratarla, va a seguir progresando? Y que dentro del progreso de esa enfermedad va a haber una disminución de la acción del fármaco, ¿sí? Porque hay menos cantidad de acetilcolina cada vez, ¿sí? Bueno, se vio que como hay menos acción de la más acción de la acetilcolinesterasa, hay menos neuronas que liberan acetilcolina, o sea, Chicos, tienen que almorzar, porque si no almuerzan no tienen glucosa y no pueden hacer una sinapsis adecuada. Menos neuronas que liberan acetilcolina. ¿Sí? ACH. Pero si tengo menos neuronas, a lo largo también voy a tener una disminución de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Sí? Si yo le doy donepezilo a un paciente que está muy grave, voy a tener menos acción todavía, porque voy a tener menos enzimas donde actúe el medicamento. ¿Sí? En cambio, en esas personas con la demencia muy avanzada, el medicamento puede actuar sobre esta enzima, que no disminuye a medida que progresa la enfermedad. ¿Se entiende? Es decir, que a medida que progresa la enfermedad, estas enzimas disminuyen. No así la butilcolinesterasa. Entonces yo voy a elegir en un paciente que tiene una demencia avanzada este fármaco, porque va a tener más posibilidad de acción que este otro. ¿Se entendió o lo confundí mucho? Creo que más o menos fui claro a pesar de la confusión, ¿no? ¿Repito? Ahí Jonás está dudando. ¿Sí? Bueno, repito. Entonces, yo crezco, envejezco. Mis neuronas del núcleo basal de Meitner involucionan. ¿Sí? Se ven afectadas, se destruyen. ¿Sí? Se genera la apoptosis, la muerte celular programada de las neuronas del núcleo basal de Meitner. ¿Sí? También, a medida que van muriendo esas neuronas, va muriendo la enzima que degrada esa neurona. Porque si yo no tengo acetilcolina, no me sirve para nada tener acetilcolinesterasa. A medida que avanza la enfermedad, disminuye la liberación de acetilcolina porque hay menos neuronas colinérgicas y también disminuye la acetilcolinesterasa. Es decir, que yo, en un paciente con una demencia avanzada, si le doy un fármaco que actúa sobre la acetilcolinesterasa, va a tener poca acción, porque hay pocas enzimas. En cambio, la butilcolinesterasa es una enzima que no disminuye con el progreso de la enfermedad. Con lo cual, en una demencia avanzada, voy a elegir la ribastigmina, que si bien va a tener poca acción, va a tener más acción que el donepezilo. ¿Bien? De éxitos, perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí.
¿Hay un percentual más o menos de cuál sería la función de cada una de estas enzimas? No, Más o menos. no. O- En cuanto a la degradación de la acetilcolina, sí, sí. Y cuanto a acción de cada una, cuánto cada una actúa en relación a la degradación, si hay un percentual, si por ejemplo la acetilcolinesterasa es mayor que la otra, para saber más o menos el efecto al final. claro, mirá, sí, en realidad, Marinaldo, la lógica, no encontré valores. La lógica es que la acetilcolinesterasa sea el que tiene mayor porcentaje de degradación de la acetilcolina, ¿sí? Porque hay mucha más acetilcolinesterasa, ¿bien? Mientras que la otra no, la otra hay menos, pero de todos modos degrada. La verdad es que no te sabría decir porcentajes, ¿eh? Sería interesante encontrar algún porcentaje. También lo que sí, y en esto sí hay una variación, Marinaldo, es que hay más butidilcolinesterasa a nivel periférico que a nivel central. Entonces, los fármacos buscan actuar sobre la acetilcolinesterasa porque hay más acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso central. Bien. Doutor, ¿Sí? ¿estaría mal entonces usar rivastigmina en una demencia leve? No está mal. Justamente ahora íbamos a hablar de la farmacocinética. Van a ver que hay características farmacocinéticas que me van a decir, a pesar de ser leve, elijo la rivastigmina. Miren, sabíamos que era vía oral. La rivastigmina tiene dos maneras de administrarse, por vía oral o transdérmica, a través de parches de rivastigmina. ¿Sí? Es el único fármaco, vamos a ponerle, antidemencial está mal dicho porque en realidad no es que evitan la demencia. Es el único fármaco para el tratamiento de las demencias que tiene esa vía de administración. ¿Por qué es útil? ¿Para quiénes es útil el parche? Para aquellos ancianos que tengan trastornos deglutorios. Entonces yo le pongo un parche transdérmico habitualmente a nivel de la espalda, una vez por día, ¿sí? Cada 24 horas, y lo voy cambiando. No es aconsejable que tengan el parche puesto siempre en el mismo lugar porque puede irritar levemente la piel, ¿sí? Entonces, esto lo que tiene de bueno es que se puede administrar en pacientes que tengan trastornos deglutorios y que tiene una vida media muchísimo, pero muchísimo mayor que la vía oral. ¿Sí? Pero tiene un inicio de acción mucho más lento. Hasta que se logra absorber eso, hasta que se logra ingresar a la circulación sistémica, tarda más que la vía oral. Entonces tiene un inicio de acción más lento, pero una vida media más larga. Además, los viejitos habitualmente, y es algo que vamos a hablar en la última parte de la clase, pero es importante, habitualmente, mencionarlo ahora, habitualmente están polimedicados, ¿sí? Tienen bastantes fármacos en su organismo y eso puede irritarles la mucosa gástrica. Si nosotros le sumamos otro más, puede traer más trastornos gastrointestinales. Si yo se lo administro por parches, no va a tener esos trastornos, esos efectos adversos gastrointestinales. Otra razón por la cual está buena la administración en parche. ¿Sí? Había una pregunta. Listo. Bien. Ahí me preguntan si mando el link. Eso depende cómo sea la clase, como siempre digo. ¿Sí? Al final de la clase, si la clase me gustó, pido el link. Si no me gustó, no pido el link. Bien. Bueno, entonces, beneficios por los cuales elijo los parches, ya hablamos. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de los parches? Como les dije, irritación de la piel y prurito. Esos van a ser los efectos adversos, básicamente.
Bien. ¿Qué es importante saber de la vía oral? Que es uno de los únicos fármacos, por lo menos que conmigo estuvieron viendo hasta ahora en las distintas clases, es uno de los únicos fármacos que tiene mucha interacción con las comidas. Las comidas disminuyen, es decir, las comidas disminuyen notoriamente su absorción. ¿Sí? Pero notoriamente su absorción. Entonces tenemos que tener en cuenta de comentarle eso al paciente. Bien. Y por último, la galantamina, ¿sí? Que actúa solamente sobre la acetilcolinesterasa, no solo a nivel central, sino que también a nivel periférico, de manera reversible y competitiva, ¿sí? De manera reversible, al igual que el donepezilo, y competitiva, ¿sí? Y tiene un perfil de efectos adversos un poco peor que el donepezilo. Por eso no es tan habitual que se utilice la galantamina. Se vio que produce mayores episodios de síncopes. Recuerden que un síncope en un anciano no es moco de pavo, porque puede generar una caída y una fractura de cadera. ¿Sí? Bien. Bueno, esto en cuanto a los fármacos antagonistas de la acetilcolinesterasa. ¿Con qué tengo que tener cuidado la utilización de estos fármacos? Si yo lo asocio, por ejemplo, a viperideno. El viperideno, al revés, es un colinesterásico, ¿sí? Va a aumentar es un anticolinesterásico. Lo que va a hacer es aumentar la función de la acetilcolina, ¿sí? Entonces se van a contrarrestar ambos fármacos. Bien. Vamos ahora sí a la memantina. La memantina es un fármaco complejo, difícil, ¿sí? Porque yo lo que les voy a decir es medio ambivalente, porque por un lado es un antagonista de los receptores NMDA, pero por el otro lado es un agonista, porque es un análogo de una hormona a nivel circulante, ¿sí? Nosotros tenemos el receptor, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más grande, el receptor NMDA. ¿Sí? Este es el receptor NMDA. Bien. ¿Qué hace habitualmente el glutamato? El glutamato viene, se acopla al receptor y estimula así la excitación de la neurona. Cuando eso se produce en exceso, se genera la excitotoxicidad. La memantina lo que hace es impide eso. Pero si impide eso, no tengo estimulación, no tengo excitación, y eso es contraproducente para el anciano. Porque el glutamato es excitatorio y yo lo tengo que mantener activo. Si no, se produce deterioro cognitivo. Bueno, en realidad, lo que hace la memantina, que es un análogo de la amantarina, la amantarina es un neurotransmisor conocido como cannabinoide endógeno, ¿sí? La amantarina se une, o sea, al ser un análogo a la amantarina, se une al receptor y genera una excitabilidad controlada, ¿sí? Una excitabilidad controlada. Es decir, que la función de la memantina va a ser doble. Bloquea
la estimulación patológica del receptor NMDA, pero no bloquea la estimulación fisiológica del receptor. O sea, es espectacular. ¿Sí? ¿Qué no bloquea, profe? No bloquea la estimulación fisiológica. Es decir, que la estimulación fisiológica va a darse igual. E por que considera o glutamato uma estimulação patológica nesse caso? ¿Por qué se considera? ¿Cuándo? Sí. Cuando es excesiva y produce la muerte celular. Básicamente eso sería. Si es excesiva, genera la muerte celular. Bien. Pero además se vio que la memantina tiene acción sobre otros receptores glutamatérgicos, que son los AMPA. ¿Sí? Sobre los receptores AMPA. ¿Y qué es lo que hace sobre los receptores AMPA? Es un agonista. Es un agonista de los receptores AMPA. La memantina se une al AMPA. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analicemos de nuevo el mecanismo de acción de la memantina. Tiene dos mecanismos de acción. Antagoniza los receptores NMDA porque evitan que el glutamato lo active en demasía. ¿Sí? Evitan que el glutamato se una al receptor. Pero, como la memantina es un análogo de esta hormona que también se acopla al NMDA, la memantina se une al receptor y lo estimula suavemente, como quien diría, suavemente, controladamente. Entonces, ese es el mecanismo antagónico del NMDA. Pero además tiene un segundo mecanismo de acción que es agonista de los receptores AMPA, que también son glutamatérgicos. Bien. Bueno, entonces, en realidad los fármacos que se utilizan en las demencias, o sea, los fármacos para el tratamiento de las demencias son estos cuatro, ¿sí? El donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, menos, y la memantina. Es muy frecuente que se asocien dos fármacos. De hecho, hay una presentación farmacéutica que es la asociación de ambos, ¿sí? Que es el donepezilo más la memantina. Es muy frecuente que se trabaje con la combinación de ambos. ¿Para qué? Para todavía enlentecer más el progreso del Alzheimer. ¿Sí? Como tienen distintos mecanismos de acción, aprovechamos las dos hipótesis que producen las demencias. Ahora bien, ¿hasta ahora me siguen? Sí, ¿no? Sí, vamos. Bueno. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta con el tratamiento de todos los ancianos es lo siguiente. Y ahora esto influye mucho en el tratamiento que nosotros vamos a hacer con estos fármacos. En el anciano tengo que intentar evitar la polifarmacia. O que estén polimedicados, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar. Tengo que evitar la polifarmacia, ¿sí? Los ancianos son más sensibles a muchos efectos adversos, efectos de los medicamentos, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de evitarlo. Bien. Por otro lado, hay una regla que dice incorporar poca medicación y subir de a poco
la medicación, ¿sí? Es decir, start slow, ¿no? Start low, dice start low, empezar con dosis bajas, go slow, e ir aumentando de a poquito. Si nosotros tenemos en todos los ancianos esta premisa, vamos a evitar un montón de efectos adversos que puede tener el anciano. Además de eso, y que está todo relacionado, tengo que evitar, en lo posible, utilizar fármacos que tengan como efecto adverso la producción de deterioro cognitivo. Que hay un montón de fármacos que pueden producir crónicamente deterioro cognitivo. Bueno, en los ancianos lo que tengo que hacer es tratar de evitarlos. Y por último, y muy importante, siempre descartar enfermedades médicas. Enfermedades clínicas que justifiquen la aparición de una demencia y que confundamos una demencia con un delirium, con un síndrome confusional. Lo que yo tengo que trabajar es con la enfermedad clínica que me produzca ese delirium o ese síndrome confusional. Yo trato eso y no hizo falta ponerle un donepezilo y una memantina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Esto es el ideal, esto es el gold estándar. ¿Sí? Esto es el ideal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los ancianos que vienen al consultorio tienen todos más medicamentos que la farmacia de la esquina. ¿Sí? Porque primero vieron a un médico que les dio una medicación para algo, después vieron a otro que les dio otra medicación y nunca bajaron la otra. ¿Sí? Después vieron a otro que les dio otra, le recomendó cambiar y el anciano dijo, pero no lo voy a cambiar porque este me hace bien para esto, y fue, ¿no? Y van sumando fármacos, y suman fármacos, entonces nosotros nos cae a la consulta un paciente polimedicado. Entonces tenemos que ver, ¿se justifica ponerle donepezilo? ¿No se justifica ponerle donepezilo? Hay muchos pacientes con demencia de Alzheimer que no están medicados con donepezilo y con memantina. ¿Por qué? Porque tienen tantos fármacos en su cuerpo que sería contraproducente. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista médico, tratando de utilizar la menor cantidad de fármacos posible y, como dice acá, si tengo que incorporar un fármaco, dosis bajitas. Y lo voy subiendo de a poquito. ¿Sí? Recuerden que los ancianos, además, tienen muchas veces un deterioro de la función renal, con lo cual tengo que tratar de utilizar dosis bien bajitas. Bueno. Esperen que me voy a sentar por aquí. Con eso, chicos, terminamos todo lo que son el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central. ¿Sí? Nos faltan las neurológicas, el Parkinson, ¿sí? Tenemos clases todavía, tenemos tiempo, pero yo quiero que les dé, van a tener seminarios con la doctora Ortiz Pereira, con Isabel Ortiz Pereira. No sé, ¿ustedes tuvieron semio o todavía no? ¿Sí? ¿La conocen a la doctora? Bueno, bien. Nos va a dar una mano, también se va a acoplar a la cátedra de terapéutica clínica, conjuntamente con la doctora Castro y el doctor Vera, para poder dar algunos seminarios, ¿sí? Así que vamos a ver, eso va a ser en la última semana de septiembre o la primera semana de octubre, vamos a tener la posibilidad de estar contando con
su colaboración, así que ahí vamos a sumar más clases. Bueno, en una clasecita breve. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Tienen otra clase después? ¿No tienen nada más hoy? Me parece que no. ¿Te parece que no? Ok. No sé los otros chicos. Algunos tenemos TP con Honorat. de clínica con Honorat. Ah, algunos tienen TP de clínica hoy. Bueno, genial, genial. Bueno, bárbaro. Bien. Hoy vamos a quedar en esto, chicos. Es cortita la clase. Ok, No. profe. Nos vemos entonces la semana que viene. Vayan a descansar y nos vemos. ¿Va a subir la clase? ¿Les gustó? A mí no me gustó, honestamente. A mí sí, me gustó, estuvo muy linda. No te gustó, Fernando. Decí la verdad. No me mientas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a grabar una clase con un poco de glucosa en mi cerebro. Voy a grabar una clase del tratamiento, pero más ordenado, y les voy a subir esa, ¿saben? Porque honestamente no me gustó a mí. Así que no se preocupen. Yo voy a grabar la clase bien ordenada y se la voy a subir ordenada, así queda como la gente, ¿sí? Faltaron copiar algunas cosas, profe. Por favor, súbala. No me convences con eso, Marcos. Tenés que ser más persuasivo. Profe, acá están preguntando algo de salud mental en el chat. A ver. Profe, ¿entra en salud mental, entra de demencias? Sí, porque demencias tenemos la semana que viene y el examen es el 25. Exactamente. Entra. Bien. Bueno, ahí también Barbie dice que no llegó a copiar. Bueno, voy a ver. Van a ver que la voy a hacer mucho más linda, la clase. Gracias, doctor. Les voy a subir el link adecuadamente. No nos mienta. No, yo nunca miento. A veces exagero, soy como los niños. Nunca miento. Igualmente, pueden mandarme en el foro algún recordatorio, ¿sí? A veces me olvido de las cosas, ¿sí? Desde que estoy tomando de Nepesilo estoy mejor, igual, les soy sincero, ¿sí? ¿Qué fecha es la era? El 25. Pará, ¿de qué era estamos hablando? ¿De terapéutica o de salud mental? De salud mental el 25. ¿Y de terapéutica? ¿Quieren que se las diga? ¿Yo no se las dije? Diga, profe. Si tiene la fecha, profe, díganos. Dale, ya se las digo. El 25, viernes 25 de salud mental. Y fármaco general. No, esto no es fármaco general. Falta un montón. Esperen, me parece que no la tengo. No la tengo. Tengo las de fármaco, las de anato. Tengo salud mental 1, 2, fármaco, anato, terapéutica. La única que no tenga es esta. Voy a averiguarles. Se los averiguo y se los tengo para la semana que viene sin falta. ¿Sí? Ok. Bien. Y ahí les digo bien los temas hasta dónde entra. Bueno, chicos, vayan a descansar, vayan a almorzar y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, chao. Gracias por estar ahí y nos vemos. Gracias, doctor. Suba la clase. Gracias por estar ahí.